¿Cuántos estamos listos para estudiar la palabra de Dios? La serie Yo Soy. El título ¿Quién soy y quién es Él? Vamos a estar en Juan capítulo 1, versos 19 al 28. Así que bienvenidos los que están aquí en la capilla, los que están en el Salón B100 o en Casa Café y los que están en línea. Qué bueno que nos podemos reunir alrededor de la palabra de Dios y podemos sacar de ella principios para nuestra vida. Si no traes una Biblia, te podemos prestar una o también puedes encender tu Biblia, ¿verdad? En el app de Casa de Luz. Y vamos a estar en este Evangelio de Juan. También tienes en tu boletín áreas en blanco donde puedes escribir, tomar nota de la enseñanza el día de hoy. Y también dentro del app de Casa de Luz en la aplicación hay un icono donde puedes picarle y empezar a escribir tus notas, si eres más digital. Me encanta el libro de Juan. Hace un par de meses terminaba mi devocional leyendo Juan verso por verso cada día. Y en esta ocasión lo veía con los lentes de identificar cuántas veces Jesús se dice de sí mismo yo soy, ¿no? Como yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Y cuando empecé a verlo con estos lentes me di cuenta que esos eran los yo sois implícitos, palabras que dijo Jesús directamente, que vienen de sus labios de él. Pero me fui encontrando con el yo soy desde el verso 1, que es implícito. Y entonces por eso es que en sus boletines viene un encarte como este, un papelito como este, donde básicamente lo que hice fue poniéndome estos lentes del yo soy, hablando de Jesús, poner aquí los primeros 18 versos y lo que los primeros 18 versos nos pueden enseñar acerca de quién es Jesús. Y algo que quería también era que cuando viene alguien a nuestra casa, a nuestra puerta, a nuestra vida y dice, bueno, ¿me das permiso de compartirte mi fe? Que tú con amor, con confianza en el Señor, le digas, te doy permiso, si me das permiso tú también, de compartirte yo mi fe como cristiano que soy. Y entonces un papelito como este puede caer muy bien en nuestras manos, lo podemos sacar copia, lo podemos regalar, vamos a tener más en el punto de información, para mencionar algunos versos que son definitivamente claros en la palabra de Dios y que afirman quién es el gran yo soy, y ese es Jesús. Muy bien, entonces, por ejemplo, dice aquí, yo soy el verbo, aparece. También aparece como la palabra o el logos en el original. Ese es el verso 1. Este verbo o palabra o logos que estuvo desde el principio, que estaba con Dios y que es Dios. O sea, así termina el verso 1. Ahí está. Él es Jesús. Cuando Juan, el apóstol Juan, escribe este evangelio que lleva su nombre, él lo hacía, y el Espíritu Santo lo dirige, lo hacía en el contexto en el que él estaba viviendo, y quiero que lo entendamos un poquito más, porque en ese tiempo habían 3 filósofos muy conocidos hasta el día de hoy, Sócrates, Aristóteles y Platón, que eran contemporáneos. Platón en particular llegó a decir que detrás de todo lo que existía, detrás de todo lo que existía había un pensamiento que era perfecto. Había una palabra, había un verbo, había un logos. Eso decían los griegos, y los griegos en ese tiempo eran muy conocidos por su filosofía y su sabiduría. Y entonces los judíos en ese tiempo, al escuchar lo que los griegos decían, dijeron, bueno, detrás de esa palabra, detrás de ese pensamiento perfecto, hay un pensador, que por cierto es trascendente, que por cierto es poderoso, que por cierto es Dios. Y es en medio de ese contexto que Juan empieza a escribir acerca de este verbo que estaba con Dios y que es Dios, acerca de Jesús. Entonces Jesús bien pudo haber dicho, yo soy el verbo, que aparece en el verso 1 de Juan capítulo 1. También puede decir, yo soy una de las 3 personas de la Trinidad, en el verso 2. Yo soy la vida y la luz, se entretejen entre los versos 3 al 9. Yo soy el que vino a este mundo. Feliz Navidad le puse ahí, porque la Navidad se trata de Jesús. Verso 10, yo soy Dios creador. Muy importante, porque algunos han dicho por allí que Jesús es un ser creado.
Nada que ver, Él es Dios y Él estuvo desde el comienzo, y eso es lo que encontramos en estos primeros versos. Y hablaba con mi hijito precisamente anoche acerca de cómo explicarle lo de la Trinidad, ¿no? Y él ya se sabía la del huevo, ¿no? Un huevo tiene 3 partes, la clara, la yema y la cascarita. Así también es Dios, 3 personas, una unidad, así es el Señor, igual es uno. Pero se me ocurrió explicarle él acerca de la Trinidad de Dios de esta forma, a ver si ustedes también lo pueden tener allí y compartirlo. Es como cuando ves esta casa, le decía. Si tú le dices al ingeniero, al arquitecto que la diseñó, ¿la construiste tú? ¿Qué te va a decir? Pues que sí. Si le dices al contratista general, ¿la construiste tú? Te va a decir que sí. Si le dices al carpintero, oye, ¿tú la construiste? Por supuesto, yo le puse los clavos y la madera y lo corté y hice todo de acuerdo al blueprint, como se dice, ¿no? A lo que el arquitecto me dio. Son 3 personas que crearon esta casa. Así también es la Trinidad del Señor. A ver si les sirve a ustedes. Dios estuvo desde el comienzo y Jesús estuvo desde el comienzo y Él es Dios creador. Verso 10. Yo soy Dios dueño de todo. Cuando dice a lo suyo vino, está hablando de que todo lo creado es de Él, por Él y para Él. ¿Verdad? Es lo que dice el verso 11. También dice, yo soy el que fue desconocido por algunos o por muchos, conocido por muchos, rechazado por muchos, recibido por muchos. Versos del 10 al 12. Yo soy el que da potestad, autoridad y derecho de ser hijos e hijas de Dios a todo el que me recibe y cree en mí. Súper claro, versos 12 y 13. Yo soy el Dios que se hizo ser humano de carne y hueso, que vino así a este mundo. Verso 14. Yo soy el que envié a mi mensajero, a Juan el Bautista, vamos a hablar más de él en un ratito, a preparar el camino delante de mí. Verso 15. Yo soy el Dios de cuya plenitud toman todos gracia sobre gracia, regalo sobre regalo inmerecido de parte de Dios. Yo soy por medio de quien vino la gracia y la verdad. Me encanta, porque no hay peor cosa que decirle a alguien la verdad sin gracia. Eso sería una desgracia. Y no hay peor cosa que ser pura gracia y no decir la verdad. Eso sería una gran mentira. El mundo necesita lo que Jesús nos dio, gracia y verdad, y nos da. Y termino aquí con el verso 18, donde dice, yo soy el que ha visto a Dios el Padre, a Dios Padre, y le ha dado a conocer. Entonces puse allí también una conclusión. Me encanta el Evangelio de Juan, porque los que no conocen a Jesús le van a conocer. De hecho, ya le están conociendo, si esta es tu primera vez escuchando estas palabras. Y los que ya le conocemos, le vamos a reconocer. Y estaremos siempre aprendiendo más de Jesús. Así que ahí está un regalito para ustedes, de los que vienen de esta Navidad para ustedes, para que puedan también compartir de su fe. Hoy vamos a ver, debajo de este título de quién soy y quién es Él, 3 secciones en Juan capítulo 1, versos 19 al 28. La primera, ¿quién no soy? La segunda, ¿quién sí soy? Y la tercera es, ¿quién es Él? Oramos y comenzamos, ¿sí? Padre, gracias por tu palabra, guíanos a toda verdad. Tu palabra es verdad. Jesucristo es el camino, Él es la vida y Él es la verdad. Y es en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que abrimos tu palabra, la escudriñamos en este día. En el precioso nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Muy bien. Entonces, vámonos a la primera sección, que es ¿quién no soy? Versos 19 al 22. Verso 19 dice, y este es el testimonio de Juan. ¿Quién escribe? Juan el apóstol. Está hablando de Juan el Bautista. Este es el testimonio, esta es la declaración que está haciendo Juan el Bautista para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Eso es lo que significa ser testigo. La declaración que usa una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Qué judíos son los que habían venido? No eran cualquier tipo de judíos o judíos comunes y corrientes, eran líderes religiosos. Dice que enviaron desde la central, desde el headquarters, desde la capital de Jerusalén, a nada más y nada menos que a sacerdotes, también llamados pontífices o hacedores de puentes, sacerdotes, y a levitas, ¿verdad? No a levitar,
¿Levitar? No, levita, sí, levitas, a los levitas. Levitas eran los que servían en la casa de Dios. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Tú quién eres? Y yo me ponía a pensar cómo habrá sido ese encuentro. Yo me imagino que Juan el Bautista, se llamaba Bautista porque bautizaba, en ese momento preciso no estaban realmente bautizando, porque pues con el agua allí, bautizando a la gente, la línea de personas, etcétera, no podíamos tener esta conversación tan importante. Lo más probable es que Juan estaba tomándose un break, un descansito, ¿verdad? Y estaba por allí comiendo sus langostas, ¿no? Y las metía así como en su vasito de miel, ¿no? Y ahí estaba comiendo, y cuando vienen y le preguntan, ¿tú quién eres?, se le quedó una patita de una langosta así en la boca, ¿no? Y que se le va cayendo. Y dice, ¡wow! ¡Qué pregunta! Y de pronto, eso es lo que yo me imagino. Yo no sé si ustedes se imaginan de esa forma. A algunos ya se les quitó las ganas de comer, ¿verdad? Un poquito. Pero yo así me lo imaginé, ¿no? Con su bolsita de langostas ahí, se las guardó así y dijo, me están preguntando, ¿quién? ¿Qué dice ahí? ¿Tú quién eres? Hasta se empezó a limpiar la miel y las langostas ahí en su piel de camello, ¿no? Con el que se cubría. Y yo me imagino a este personaje, Juan el Bautista, y por eso me imaginaba este encuentro. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres, Juan? Tal vez detrás de esa pregunta venían más preguntas como, ¿por qué bautizas a gentiles y a judíos cuando se practica el bautismo el día de hoy solo de gentiles? Cuando se convierten al judaísmo, ¿por qué es que tú bautizas tanto a gentiles como a judíos y a gentiles? ¿Por qué, Juan? Y de seguro Juan estaba alistándose para contestarle algo que era muy importante, que tú y yo debemos de saber el día de hoy. Porque todos, judíos, gentiles, todo el mundo necesita un Salvador. Necesita al Mesías, necesita al Señor, necesita algo más en esta vida que realmente haga el cambio de vida que necesitamos para venir delante de un Dios que es santo, que es perfecto y que nos ama, que anhela una relación con nosotros. Casa de Luz, la pregunta es para ti. ¿Tú quién eres? Si alguien viene y te dice, ¿tú quién eres? ¿Será que le puedes contestar inmediatamente? ¿O se te empieza también a caer la Biblia por ahí, el boletín? No sé, ¿cómo te definirías? Tal vez el día de hoy tengas una respuesta un poco más amplia por esta misma enseñanza. Pero sigamos pensando en esta pregunta. Verso 20 dice que Juan confiesa lo siguiente. Como si hubiera ocultado algo y que de pronto sale a la luz. Dice confiesa y no niega, sino que confiesa. ¿Qué dice? Yo no soy el Cristo. Y yo pensaba, bueno, estamos en la serie Yo Soy y voy a enseñar acerca de alguien que dice yo no soy. Ayúdame, Juan, ¿no? En mi país decimos en vez de decir pues, decimos ayúdame, ¿no? Bueno, ahí me entenderán algunos. Ayúdame, Juan. Dije, ¿por qué? Porque si estamos con la serie Yo Soy, tú eres el primero que sales con Yo No Soy. Bueno, sí nos ayuda. ¿Saben por qué? Porque algo que sí podemos confesar, igual que Juan, a este mundo, el día de hoy, como en aquel entonces y en la historia de la humanidad, en nuestras palabras y con nuestros hechos, es que nosotros no somos el Cristo. Que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Como dice el Salmo 100, verso 3, que todo ser humano necesita al Cristo, al Mesías, al Salvador del mundo, y su nombre es Jesús. Que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. A veces así vivimos la vida y no es cierto. Yo no soy el Cristo. ¿Cuánto necesita el mundo entero reconocer esto? Porque hasta no reconocerlo, vamos a seguir creyendo que nuestra vida depende de nosotros, de nuestros estudios, de nuestras fuerzas. Y que nosotros tenemos el control de nuestra vida cuando no es real. Miremos el mundo en el que estamos viviendo. De pronto nos llega por ahí el flu, ¿no? Yo no sé cuántos han tenido el flu shot. No sé si se los ponen, ¿verdad? Para que no les dé este resfrío o la influenza. No sé cuántos les ha dado que ha comido algo o ha comido de más, no sabe qué ha comido y de pronto le da food poisoning, ¿no? Y se siente mal, ¿no? Y es en esos momentos donde ese Superman que todo lo puede y que todo lo controla, en ese momento que uno se siente miserable por ese estado, que se da cuenta que realmente alguien más tiene el control de nuestra vida y que nosotros por más que intentemos no podemos, ni aún con algunas de las enfermedades que a veces nos toca lidiar.
Así es vivir una vida de pecado sin un Salvador. Por eso es que el mundo le necesita. Tal vez tú no sepas responder, o yo mismo, quiénes somos, pero sí podemos el día de hoy decir como Juan al mundo quién no somos y nuestra necesidad de un Salvador, de un Señor, y que su nombre es Jesús. Y Él vino en esta época de Navidad. Eso es lo que celebramos. Navidad se trata de Jesús. No nos confundamos. Hay muy buenas ideas, hay mucha creatividad. La Navidad se trata de Cristo y el nacimiento de Jesús. Dios envió a su Hijo, no se sabe exactamente cuándo, pero gracias a Dios lo celebramos un día. No se sabe cuándo, pero eso no es para dejar de celebrarlo. La mayor prueba de amor de parte de Dios, enviar lo más amado de Él, a su Hijo Jesús en esta época. Les comentaba hace poco que andamos muy en serio con las clases de paz financiera, hicimos cambios, vendimos nuestra casita, nos hemos mudado a otra casa y desde que llegamos dijimos, pues tenemos que declarar rápidamente aquí que somos creyentes, que somos cristianos. Y entonces aquí les tengo una fotito de mi casa, su casa. A ver si sale la foto, ahí va llegando la foto, ahí está. Y de una vez pusimos allí las lucecitas para que se vea bien bonito y para que se vea que nosotros recordamos que la Navidad se trata de Jesús. Porque Lucas capítulo 2, versos 10 y 11, tengan estos versos a la mano, nos van a ayudar a recordar el motivo de la Navidad. El ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Más claro no puede cantar el gallo, dirían algunos. Esto les va a servir como señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Qué hermoso que podemos recordar a un Jesús que vino de esa forma en estas épocas. Verso 21. Entonces, después que le preguntaron, ¿tú quién eres? ¿Verdad? Y él responde, va hacia el grano, no como los pollitos. Yo me imagino que Juan estaba bien ocupado, tenía una línea de gente esperando para bautizarles. Dice, pues les voy a contestar así bien al grano, ¿no? Yo no soy el Cristo. Si eso es lo que andaban preguntándome, pues no lo soy. Ahí por lo menos ya saben. Verso 21 dice, y le siguen preguntando, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Qué dice? No soy. ¿Eres tú profeta? Y respondió, no. Ojo, no dice eres tú profeta, dice eres tú el profeta. Subraye el profeta, es muy importante. ¿Eres Elías? No. Pero si le hubieran preguntado, ¿vienes con el espíritu de Elías? ¿Qué hubiera dicho Juan el Bautista? Sí. ¿Eres Elías? No. ¿Vienes con el espíritu de Elías? Sí. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios así lo declara, así habla acerca de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, verso 17 dice que irá delante de él, irá delante de Jesús, Juan el Bautista, con el espíritu y el poder de Elías. ¿Ok? Y cuando hablamos del espíritu, no estamos diciendo que vino el espíritu y le quitó y empujó al espíritu de Juan de dentro de su cuerpo y lo empezó. No. Estamos hablando de esa actitud que estimula nuestro progreso. Cuando hablamos del espíritu, por ejemplo, un espíritu de deportista, vas haciendo deporte, ¿verdad? Un espíritu de superación, te gusta ir a la escuela, sacar un título, sacar otro título. Cuando hablamos de un espíritu, estamos hablando de una actitud que estimula nuestro progreso, un estado anímico que nos predispone a conseguir y a rebasar las metas que tenemos por delante. Así, de esa forma, con ese espíritu, vino Juan el Bautista, con el espíritu que tenía Elías. ¿Para qué? Para hacer volver, Lucas 1:17 dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. En otras palabras, todos somos padres, todos somos hijos, pues de alguna forma que nosotros podamos tener, ser realmente conciliados unos con otros. Tener buenas relaciones, relaciones saludables entre las familias, entre los familiares. Para eso vino, primero. Y lo segundo, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. De aquel que está rebelde para con Dios, a la prudencia que adquiere alguien que ha sido justificado por el Señor. Para así entonces preparar al Señor, al que viene detrás de él, al Señor. Un pueblo bien dispuesto. Dice Lucas capítulo 1, verso 17, hablando
de Jesús y de Juan el Bautista. Ahora, Elías, ¿eres tú? Juan el Bautista, ¿eres tú Elías? No soy. ¿Vienes con el espíritu de Elías? Hubiera dicho, sí soy, ese sí soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. ¿De qué profeta está hablando? ¿De quiénes estaban hablando estos líderes religiosos? ¿A qué profeta se refiere? Se refiere al profeta que aparece en Deuteronomio capítulo 18, versos 15, 18 y 19. Les voy a leer, del 15 al 19 ahí aparece. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, Moisés, te levantará Jehová o el Señor tu Dios, y a Él vas a oír. Está diciendo Dios que Él va a levantar de dentro de los hermanos, o sea, descendiente del mismo Moisés, de tus hermanos, va a levantar un profeta. Allí se está anunciando quién es este profeta. Verso 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, Moisés, dice Dios, Dios Padre. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿De qué profeta estamos hablando? ¿Qué profeta está siendo anunciado? ¿Quién es el profeta? Él es Jesús. Porque Jesús, en Juan capítulo 14, verso 10 dice, yo soy, créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que hablo, no las hablo por mi propia cuenta. El Padre me las da y de Él son las obras. Me encanta, léalo allí. Está hablando de Jesús como el profeta. Entonces cuando le preguntan a Juan el Bautista, ¿tú eres el profeta? Está hablándole de Jesús. Está hablándole de un personaje que iba a hablar la palabra de Dios, que iba a salir de dentro de los hermanos, que no era Moisés, sino que era de los hermanos de Moisés. Ese es el mismo Jesús. Verso 19, con eso terminamos esta parte. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, dice Dios Padre, acerca de Jesús, yo le pediré, ¿qué dice? Cuenta. Punto, sencillo. Verso 22, le dijeron, pues ¿quién eres, Juan? ¿Ya no dijiste quién no eres? ¿Quién eres? Dínoslo tú en tus propias palabras, para que demos respuesta a los que nos enviaron. Nosotros venimos con un encargo y era hacerte esta pregunta. No podemos irnos sin una respuesta. Necesitamos decir, ¿qué dices de ti mismo, Juan? Como que acorralaron un poco a Juan el Bautista en ese momento. No lo iban a dejar a seguir bautizando. Querían una respuesta. Y yo me imagino a Juan el Bautista que de las ansias agarró las 3 langostas que le quedaban en la bolsa y se las comió así de una. Dijo, pues ahí les va la respuesta, ¿no? Ya hablamos de quién no soy, ahora vamos a hablar de quién sí soy. Verso 23 dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Wow, ahí está. Yo soy la voz, dice Juan el Bautista. Solo soy una voz. No soy una persona que solo hace la voluntad de Dios, que es fiel al llamado que Dios le ha hecho. Dios le llamó a bautizar y era lo que Juan estaba haciendo. No solo con obras demuestro quién es mi Señor, vengo a hablarlo, a decirlo. ¿Por qué les comento esto? Porque en un momento en mi vida cristiana, yo pensé que lo único que era necesario era hacer obras para que la gente conozca del amor de Dios. Y lo hice después de pensar, hay tanta gente que habla y no hace. Yo creo que el cristianismo es gente que hace más de lo que habla, o tal vez no necesitas hablar para demostrarlo. A este punto de mi vida me doy cuenta, ya después de unos años de estar en el cristianismo, de ser cristiano, de ser creyente, seguidor de Jesús, que el cristianismo se trata no solo de hacer, sino también de hablar. Es muy importante las dos cosas, y era lo que Juan el Bautista estaba haciendo en ese momento. Estaba haciendo y estaba hablando. Él era la voz de uno que testifica, y hablamos de lo que la palabra testificar significa. Uno que clama. ¿Qué significa esto? Uno que pide, que requiere una cosa con vehemencia y a veces hasta con desesperación, que pide por favor, que pide ayuda. Eso significa clamor. Juan el Bautista así enfrentaba la vida en el desierto,
en el desierto de la vida sin Jesús, de la vida sin Cristo, de la vida sin un Salvador, es importante que se levante esa voz que clama en el desierto. ¿Qué es lo que clama? Enderezad el camino del Señor. Pronta está su venida. Esas eran las palabras de Juan. Ya sea que el Señor venga por segunda vez como lo ha prometido, ¿verdad? No va a venir a un pesebre, ya vino de esa forma, va a venir como rey, va a venir como gobernador. Lo prometió y lo va a cumplir, así como cumplió su primera venida, así como vino y nació en un pesebre. Pero enderezar el camino del Señor porque pronto está su venida, no habla solamente de la segunda venida de Jesús, habla de tu encuentro y el mío en cualquier momento con Él. En cualquier momento podemos morir esta misma tarde, nadie tiene la vida asegurada. En ese momento, ahí está la venida de Jesús a tu vida. En ese momento hay que darle cuentas a Él. Así que enderezad el camino del Señor porque pronto está su venida, pronto está nuestro encuentro a Él. El día del Señor se acerca. Y yo sé que, y no les deseo a nadie, ¿verdad? Que dé este paso esta tarde, por ejemplo, este día. Pero nadie está libre. Y al mismo tiempo hay que estar preparados y de eso se trata. Hay que enderezar nuestro camino. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a enderezarlo para mantenernos en Él. Entonces, el Señor está cerca. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, decía Juan constantemente mientras iba bautizando. Y la gente se bautizaba bajo esta convicción: el reino de los cielos se ha acercado. De pronto, más adelante vamos a estudiar esto, Juan lo encarcelan. Y en el momento en que lo encarcelan, es como que si callaran la voz del que clama en el desierto. ¿Qué voz se empieza a levantar en esos momentos? A decir lo mismo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué voz se levantó cuando Juan el Bautista llegó a la cárcel? La voz de Jesús. Jesús empezó a decir lo mismo. Jesús empezó a decir: arrepentíos, denle la espalda a su pecado, vayan en pos de Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo que Él iba revelándole a la humanidad, revelándonos a nosotros, es que había venido el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. El reino de los cielos se había acercado, ya estaba en medio nuestro, porque había venido en la forma, en la persona de su Rey, que era Jesús. Entonces, mi pregunta para ti el día de hoy es: ¿a poco no nos llama Dios, a ti y a mí, en este día, a ser también una voz en el desierto? Así como la de Juan, porque realmente vivimos en un desierto. Las estadísticas no nos engañan. Uno ve las noticias y bueno, uno puede pasar horas y todo es malas noticias y a veces nos impactan porque las vemos en las noches, ¿no? Y hasta soñamos un poco con las cosas tan negativas que pasan en el mundo. Yo ahora estoy en una etapa de mi vida donde veo hay una radio allí que te da un resumen en 3 minutos de lo que pasó en las últimas horas, está buenísima. Pero todo es malas noticias, todo es confusión. ¿Qué buenas noticias hay? Yo lo que veo es un desierto en donde tú y yo podemos ser esa voz que clama en el desierto, igual que Juan. Enderecen el camino del Señor. Porque la realidad es que todos necesitamos un Salvador. Y de repente los salvadoreños que hay aquí dicen: amén, todos necesitamos al Salvador, amén, dicen, ¿no? Con convicción así, ¿no? Porque están pensando en su país, están pensando en las pupusas y son así como nacionalistas, ¿no? Pero si solo piensan en el Salvador de esa forma, pues les digo, necesitan un Salvador que es Cristo el Señor también, ¿no? Como todo ser humano. Algo que me encanta con lo que termina Juan el Bautista de responder, en este verso por lo menos, dice: como dijo el profeta Isaías. ¿Saben qué es lo que está diciendo ahí Juan el Bautista? Yo creo la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios. ¿Cuántos creen lo que dice la palabra de Dios? ¿Verdad que la creemos? Juan el Bautista creía en la palabra de Dios porque de ella él encontró su identidad y su propósito de vida. ¿Queremos saber la voluntad de Dios para nuestra vida? Está aquí el propósito de Dios para tu vida y la mía. No hay que ir a buscar ahí por otros lados y ser creativo al respecto. Todo está aquí. Y Juan el Bautista lo sabía y lo declara. Porque él no termina esa respuesta con yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, y ahí se acabó. No, como dijo el profeta Isaías. ¿Y qué es lo que dijo el profeta Isaías? Se los leo. Isaías capítulo 40, verso 3 dice: voz que clama en el desierto,
preparad el camino del Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Versos antes, se los voy leyendo, ¿ok? Me encanta leer los versos en su contexto. Versos antes dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, díganle a voces que su tiempo ya se ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que así como lo escribe aquí al pueblo de Israel, también aplica a nosotros el día de hoy. Dios nos ha dado a través del perdón de pecados, a través de la obra de Cristo en la cruz, más de lo que tú y yo merecíamos, muchísimo más del doble. Y entonces, verso 3, ahí viene: vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle, verso 4, sea alzado, todo valle, toda persona que ha sido aplastada, humillada, sea levantada. Y bájese todo monte y collado, toda persona orgullosa, allánese, nivélese. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará entonces la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá. Verá al Señor, al Hijo de Dios, porque la boca del Señor ha hablado. Esa es la firma de Dios. Verso 6. Voz que decía, esa voz del desierto, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Diles esto: que toda carne es hierba, y toda su gloria y lo mejor de ella es como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente, como la hierba, es el ser humano, es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías capítulo 40, verso 3, vos que claman en el desierto. Isaías capítulo 40, verso 8, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, y es la que Dios ha prometido exaltar sobre todas las cosas. Por eso nos encanta enseñarla, aprender de ella, principios para nuestra vida. Eso es lo que dice Isaías. Juan el Bautista lo entendía. Este era su propósito de vida, y él decía: yo solo soy una voz que clama en el desierto. Solo estoy cumpliendo con lo que Dios ha dicho acerca de mí. Él creía la palabra de Dios. ¿Cuántos en este día creemos la palabra del Señor? ¿Cuántos creemos lo que Dios dice acerca de nosotros? Necesitamos escuchar la voz de Dios para apagar cualquier otra voz que suene incluso parecida, pero igual es diferente. Nada como escuchar la voz de Dios cuando Dios nos dice que si estamos en Cristo, ojo, si hemos dado este paso de fe y de obediencia, de pedirle perdón a Dios, de pedirle que dirija nuestra vida, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y estamos en Cristo, nuestra identidad cambia. La próxima semana vamos a ver 3 palabras de Jesús. Todavía no vemos a Jesús hablando, no lo vamos a ver el día de hoy, hablando así directamente, como la próxima semana lo veremos. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos dice a ti y a mí la próxima semana, de una forma muy directa. Esto solo está preparando el camino para las palabras de Jesús, que las vamos a leer, meditar la próxima semana. Pero ¿qué es lo que dice Dios acerca de ti y de mí cuando estamos en Cristo el día de hoy? Así como Juan el Bautista veía un Isaías capítulo 40, versos del 1 al 8, nosotros podemos ver un Pedro, primera de Pedro capítulo 2, versos 9 y 10, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, familia escogida, real sacerdocio de la realeza en el Señor, sacerdotes, hacedores de puentes, nación santa, apartada para el servicio al Señor, pueblo adquirido por Dios a precio de sangre, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, un pueblo con propósito. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios, gracias a Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es lo que dice el Señor. Esto es lo que tú y yo podemos creer, y es parte del plan de Dios para nuestra vida. Verso 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Ahora sí la cosa se puso peor, porque eran de una de las sectas más fuertes del judaísmo. Y estaban tomando nota, punto y coma, de lo que decía Juan el Bautista, de qué era lo que él estaba respondiendo. Los fariseos eran personas que se esmeraban por cumplir la ley de Dios. Y a un mandamiento como el guardar el sábado, ¿verdad? Guardar un día de reposo,
Hicieron volúmenes para explicar lo que ese mandamiento significa. ¿Qué hacer, qué no hacer? Cosas muy ilógicas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que eran personas religiosas frustradas, legalistas, y que peor aún, frustraban a los demás. Porque pedían a los demás que hagan cosas que ellos mismos no eran capaces de hacer. Decían y no hacían. Y Jesús habló bastante de ellos. Verso 25. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Verso 25. Venimos de los fariseos. Necesitamos una respuesta así, pero bien clarita, por favor. ¿Qué hace? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que bautizas? ¿Qué es lo que quieres demostrarle a este mundo? ¿Cuál es el propósito de tu bautismo, Juan? ¿Por qué bautizas tanto a gentiles como a judíos? Y Juan le responde diciendo, verso 26, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Wow. En Marcos capítulo 1, verso 8 dice, yo a la verdad les he bautizado con agua, dice Juan, pero Él, hablando de Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo. Eso lo vamos a encontrar más adelante en el verso 33 que veremos la otra semana. Yo bautizo con agua, no se preocupen tanto por mí. El que viene bautiza con el Espíritu Santo y ese es Jesús. Ojo, nosotros no bautizamos con el Espíritu Santo. No nos podemos esforzar para bautizar con el Espíritu Santo. No podemos aprender cómo bautizarnos con el Espíritu Santo. Jesús lo hace en el momento en que Él quiere y de la forma que quiere. Y vamos a hablar de esto. Casa de Luz, ¿por qué bautizamos? Es una buena pregunta. Aquí está la respuesta. ¿Por qué será que en lo que va del año 52 personas han sido bautizadas aquí en medio nuestro? ¿Por qué? Para gloria de Dios. Porque Jesús, después de resucitado, antes de ascender a las alturas, le encargó a su iglesia. Les habló diciendo a sus discípulos en aquel momento, y lo que les dice a sus discípulos nos lo dice a nosotros también el día de hoy. Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, iglesia, vayan a todo lugar. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso bautizamos en Casa de Luz. Por eso la iglesia cristiana desde Hechos capítulo 2 ha bautizado hasta el día de hoy y seguiremos haciéndolo hasta el regreso a nuestro encuentro con el Señor. Enseñándoles, dice el último verso, que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Que nos ha mandado quién? Jesús. Y aquí yo estoy, mi presencia asegurada con ustedes. Yo estoy todos los días con ustedes hasta el mismo fin del mundo. Y termina con un amén que significa así sea. El bautismo de Juan el Bautista era de preparación. Él preparaba el camino. Les decía a la gente arrepiéntase y la gente se arrepentía, ¿no? Tal vez venían y le decían a Juan, este es mi pecado, arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer, ¿no? Y hasta con más ganas lo sumergía al agua, ¿no? Y lo sacaba. Sí, ¿verdad? No digan que hice lo mismo, ¿eh? Por ahí algunos me han dicho, ¡ay, pastor, lo sumergiste bastante bien a esa persona! Y es que hay que asegurarnos que sea bien bautizado, ¿no? Ese ya es otro tema. El bautismo de la iglesia cristiana es un bautismo que se hace por fe y por obediencia, donde la persona está consciente de en quién ha creído. Es una demostración de la persona que se bautiza, de a quién ha recibido y en quién ha creído. Es proclamar en público, delante de testigos, que Jesús no solo es nuestro Salvador, que fue una cruz, sino que también es nuestro Señor y capitán y presidente, el que dirige nuestra vida, en quien tenemos toda nuestra confianza. Ese es el bautismo que la iglesia cristiana practica desde Hechos capítulo 2 hasta el día de hoy. El bautismo de Jesús es el del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo viene sobre la vida del creyente y lo empodera, le da autoridad para hacer la voluntad de Dios. Eso que era imposible para los hombres, de pronto es posible gracias al Espíritu Santo viniendo sobre la vida del creyente. El bautismo del Espíritu Santo es algo que Jesús hace. Esa es la diferencia. Juan el Bautista, bautismo de preparación y arrepentimiento. Nosotros en la iglesia cristiana, bautismo de fe y de obediencia. El bautismo de Jesús es el del Espíritu Santo. Verso 27. Dice Juan, tomen nota. Ustedes que van ahí a los fariseos, tomen nota. Todo está grabado aquí en el video también. Este es el que viene después de mí. Yo nada más vine a prepararle el camino, a remover obstáculos, a disponer a un corazón, el corazón de la gente, a disponerlo
para recibir al Señor. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. ¿Por qué es antes de mí? Porque era Dios. No porque, y aclaré esto, está desde el principio. Dios está desde siempre. Jesús no es un personaje creado. Jesús es Dios y estuvo desde la eternidad, desde siempre. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Por eso Juan dice, viene después de mí, yo nada más vine a preparar el camino. Es antes de mí, porque está desde siempre, Él es Dios. Y termina con esto y me encanta. No soy digno de desatar la correa del calzado. Casa de Luz, ¿quién es digno de desatar la correa del calzado de Jesús? ¿Quién es digno de sacarle sus zapatos? Si entrara Jesús de carne y hueso nuevamente por estas puertas, ¿quién se atrevería a acercársele y decirle, dame tu abrigo, dame tu gorra, dame tus guantes, tu bufanda? ¿Quién se acercaría? ¿Saben lo que yo haría? Yo me caería de rodillas y trataría de verlo un poquito de lejos y reconocería lo inmerecedor que soy de estar delante de su presencia. Así se sentía Juan el Bautista. Nadie es digno ni siquiera de sacarle sus zapatos. ¿Y saben qué? Les voy a leer lo que la palabra de Dios dice. Juan, más adelante, Juan, el apóstol que escribe el Evangelio de Juan, escribe el Apocalipsis y dice lo siguiente: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? Dios. Vi a su mano derecha un libro escrito. Esto es Apocalipsis capítulo 5 verso 1. Por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Verso 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mismo infierno, podría abrir el libro. Es más, dice Juan, ni siquiera lo podía mirar. Y Juan dice, y yo lloraba mucho, verso 4, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. Verso 5, y uno de los ancianos me dice, no llores, Juan. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Ese es Jesús. La próxima semana vamos a estar viendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a estar escuchando sus palabras, lo que Él tiene que decirles a ellos y a nosotros. Juan dice, no soy digno de desatar. Nadie es digno de abrir el libro de la vida, ni de desatar sus sellos. Solo Jesús. Lo escribe el mismo Juan. Verso 28, y ya terminamos. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Óigame, qué bueno que estudiamos la Biblia y qué bueno que no se nos pasan los detalles, así tan rápido. ¿Qué significa Betábara? Betábara significa casa de cruce. Betábara significaba por aquí se cruza, por aquí se pasa. Esta es la casa de cruce. Y yo creo que todos nosotros somos inmigrantes y de alguna forma cruzamos, ¿verdad? Para venir aquí. Nos podemos recordar por ahí por donde pasamos. En avión, en tierra, mar, no sé. Casa de cruce es el lugar que Juan el Bautista escogió, guiado por Dios, para bautizar. ¿Por qué lo hizo ahí? ¿Por qué lo hizo ahí? Betábara aparece en los registros de Gedeón, Jueces capítulo 7 verso 24, no hay tiempo para leerlo. Jefté, Jueces capítulo 12 verso 5, ni para explicarlo. Y Jacob
Génesis capítulo 32, verso 23. Betábar es el lugar exacto por donde Josué pasó con el pueblo de Israel a la tierra prometida. Es un lugar estratégico. Espiritualmente hablando, es un lugar que es una puerta de cruce. Casa de Luz también es Betábara. Casa de Luz es una casa de cruce. Puerta del cielo, como dijo mi querido pastor y amigo Héctor Hermosillo, que comenzó Casa de Luz. Y lo digo porque también tengo un numerito para contarles, para la gloria de Dios. ¿Cuántas personas han recibido a Jesús y han sido atendidas en este año? Porque digo que Casa de Luz es una casa de cruce también, o puerta del cielo, como dice Héctor Hermosillo. Porque 179 personas hasta el día de hoy, y contando las de la mañana, han cruzado a lo que Dios nos ha prometido, una vida en Cristo. Han pasado de muerte a vida, aquí, en este lugar. Y hemos, para gloria de Dios, mantenido al cielo de fiesta en fiesta. Gracias a Dios. ¿Quién no soy? Ya nos lo dijo Juan. ¿Quién sí soy? Lo que dice la palabra del Señor. ¿Quién es Él? Toma nota. Toma nota. Hemos aprendido. Yo soy el Salvador del mundo. Lucas 2, verso 11. Yo soy el profeta que aparece en Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 19. Hablando de Jesús. Yo soy el que da una nueva identidad. Primera de Pedro 2, versos 9 y 10. Yo soy el que bautiza con el Espíritu Santo. Marcos 1, 8. Yo soy el que le da propósito a la iglesia. Mateo 28, 19 al 21. Yo soy de quien nadie es digno de desatar la correa del calzado de sus pies. Verso 27. Mi pregunta para ti, casa, es: ¿le conoces? ¿Sabes dónde estás? Espiritualmente hablando. Hubo un hombre que se despertó asustado después de un sueño. Aparece ahí en Génesis capítulo 28, versos 16 al 18. Dice que despertó Jacob de un sueño. Y tal vez tú el día de hoy estás despertando de algún sueño. Y se da cuenta que ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo no lo sabía. Casa de Luz, Jesús ha prometido estar donde dos o más nos reunimos en su nombre. Jesús está aquí. El ejemplo que les di hace unos minutos los hice pensar un poco en alguien de carne y hueso que entre por estas puertas. Jesús, de quien aprendemos, está aquí. Nos hemos reunido en su nombre, Él está aquí. Dios Padre, que nos amó tanto que envió lo más preciado de Él, está aquí. Y su Espíritu Santo, que guió el puño y letra de todos los que escribieron la Biblia, la palabra de Dios, está aquí. Y para algunos es como despertarse de un sueño, como Jacob. Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuve miedo. Tranquilo, tranquila. Si tienes miedo, no te preocupes, es normal. ¿Qué vas a hacer con ese miedo? Este Jacob dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa. Terrible, y yo lo traduje en miedillo, ¿verdad? Cuando nos da ese miedo del bueno, ¿verdad? De respetar a Dios que está en medio nuestro. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Le conoces? ¿Sabes dónde estás? Espiritualmente hablando, físicamente hablando. Aprovechemos que Dios está aquí. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar para no distraernos. Padre nuestro, gracias por estar aquí. Jesús, gracias por hacer posible que tengamos comunión con el Padre a través de tu obra en la cruz, a través de tu vida, de ejemplo para nosotros de que sí se puede buscar a Dios en esta vida. Sí se puede ir en contra de la corriente de este mundo, sí podemos arrepentirnos e ir en pos de Dios. Y Espíritu Santo, gracias porque no nos dejaste, porque estás con nosotros, más bien eres nuestro consolador, y a través de tu palabra fortaleces nuestra fe en este día. Gracias, Dios, porque podemos acercarnos a ti en todo momento, no solo aquí. De hecho, estás aquí, estás con los que nos ven en Casa Café y estás con los que nos ven en línea en estos momentos. Dios, tú eres Dios y estás en otro lugar. Verbo de vida, Dios creador, Dios que tanto nos amas. Gracias por estar aquí. Amigo, amiga, no desaproveches la oportunidad de ponerte a cuentas con tu Dios.
Dile a Dios estas palabras. Dios, en este día vengo delante de ti dándote gracias porque pude escuchar lo que tu palabra, la Biblia, dice acerca de ti, y he creído y creo que Jesús es el Señor, es el Salvador que mi vida necesita. Dios, te pido perdón por mis pecados. Te suplico que me limpies de toda la maldad que tengo aquí. Guíame por el camino eterno. Llévame de tu mano poderosa, con tu mano poderosa, por donde tú quieres que yo vaya, Dios. Dios Padre, gracias por escuchar esta oración. Hijo, gracias por hacerlo todo por mí. Espíritu Santo, gracias por la palabra de Dios que hoy escuché, que entendí, a la cual respondo de esta forma. Te entrego mi vida, Dios, recíbela. Gracias. Amigo, amiga, si hiciste esta oración, quisiera saber que estás aquí, que me permitas orar por ti, encomendarte en las manos de nuestro buen Dios. Si hiciste esta oración, solo levanta tu mano ahí donde estás. Yo voy a abrir mis ojos para saber que estás aquí. Si hiciste esta oración, levanta tu mano para saber que la hiciste. Veo su mano levantada. Si hiciste esta oración, levanta tu mano. Tranquilo, tranquila, estás en casa de Dios, en esta puerta preciosa al mismo cielo. Levanta tu mano, y con tu mano levantada, tú que nos ves en línea, también levanta tu mano. Si estás en Casa Café, levanta tu mano si hiciste esta oración. Dios, tú ves las manos levantadas. Tú continúas glorificando tu nombre como desde el principio, Señor. Encomendamos a cada persona que ha levantado su mano en tus poderosas manos, para que seas tú, Señor, guiando su vida, y nosotros siendo de ánimo para cada uno de ellos, Señor. Permítenos apoyarles, servirles, amarles, ser fortalecidos juntos con ellos en el conocimiento de tu palabra, Señor. Que fundamenten su palabra, que fundamenten su fe en tu palabra, Señor. Es nuestra súplica en este día, y permítenos en esa Biblia que les vamos a regalar, que vayan esos sabios consejos que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos por sus vidas, y gracias por este tiempo en que podemos ser fieles a tu palabra, porque algún día, Señor, vamos a estar delante de ti, y tú vas a separar a unos de otros, y a unos les vas a decir: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, inmigrante y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Señor, en este día vamos a llegar a los que están en las cárceles, y te suplicamos que cada regalo que envolvamos, Señor, sea para que cada uno de ellos sepa que no está solo o sola, y que hay un Dios que les ama aunque estén allí. Hacemos esta oración en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.